Estados Unidos y el grupo talibán firmaron este esperado acuerdo de paz. Soleimani, Hassan Soleimani, we're all Soleimani. Millones de personas aisladas, ciudades incomunicadas, una crisis nacional en la que cada uno aporta su granito de arena. Buenas tardes, Europa. Buenos días en las tierras del Abya Yala, o sea, América. Sean ustedes bienvenidos, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, España, invitándoles a ver y escuchar a nuestros y nuestras invitadas especiales con nuestra programación que hemos denominado La Invasión a Abya Yala, con motivo de un nuevo 12 de octubre. Con la realización de diversa comunicación y el apoyo técnico de Amaya en Bilbao, iniciamos esta primera parte de la programación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Víctor Torres en Bilbao, buenas tardes. Muy buenas tardes, Eliezer, y gracias nuevamente por la invitación, como siempre, con unos panelistas y panelistas interesantes, importantes además. Muchas gracias, Víctor. Estaremos de forma segmentada dialogando hoy con ilustres historiadores, periodistas, comunicadores sociales, escritores, poetas, investigadores, antropólogos, defensores de los derechos humanos, de la biodiversidad, los ecosistemas, activistas indígenas, politólogos, profesores, en fin, con una variada pero excelente gama de personas que residen en Italia, en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, en España y Alemania, que desde sus saberes y sus conocimientos abordaremos diversos temas, todos relacionados con la llegada a las tierras del Abya Yala, un 12 de octubre de 1492, es decir, hace 528 años, cuando un grupo de personas encabezadas por el marino genovés Cristóbal Colón llegaron no a América, llegaron a Abya Yala, que significa tierra madura, tierra viva o tierra en florecimiento. Este es un término que fue utilizado por los Kuna, pueblo originario que habita entre Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el continente llamado hoy americano, y donde ya habitaban centenares de pueblos originarios y millones de personas. Es decir, estamos hablando de que allí habitaban seres humanos, con gobiernos propios, con una sociedad, con una cultura, con tradiciones, con territorio, con una cosmogonía, con una cosmología, tenían ciencia, etcétera, etcétera. Y aquí comienza esta parte de la historia de la humanidad. Colón, al servicio de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, partió el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos de la frontera, actualmente en Huelva, en España. Participaron 3 embarcaciones, la Carabela Pinta, la Carabela Niña y la nave La Santa María, que era la mayor de estas 3 embarcaciones, fabricadas con madera de Cantabria y era propiedad de Juan de la Cosa. Al mando estaban Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón y Cristóbal Colón, respectivamente. Ahora sí, buenos días a nuestra primera invitada, Geraldine Colotti, periodista, escritora, política, experta en temas de América Latina. Buenos días en Roma. Buenos días, Eliezer, buenos días, Víctor, buenos días a todas y todos, y muchísimas gracias por la invitación. Desde mi humilde trinchera de lucha y de batalla de las ideas, considero que esta es una
de las cosas más importantes que se pueden hacer en este momento, porque hay un ocultamiento general de la historia y de las razones históricas que llevaron hasta donde somos. Y un saludo, si me permite, a los y las camaradas vascos y a todos los presos políticos que están en la cárcel, y muchos de ellos son nativos en todo lado del planeta. Muchas gracias, Geraldina. ¿Y cuál es la mirada europea de este acontecimiento del 12 de octubre de 1492 desde Italia? Bueno, yo nací a la frontera con la Francia, en la misma región donde nació Colón, no porque yo afortunadamente fuera pariente o como digamos, pero para decir que toda la historia desde pequeña te la han contada con una énfasis muy fuerte sobre esta descubierta, ¿no? Y cuando desde pequeña yo he tenido la fortuna de nacer en un periodo donde se hizo mucha lucha en Europa. Hoy, digamos que el 9 de octubre ha sido asesinado el comandante el Che Guevara, y que al contrario se fue en todo lado del mundo para incendiar fuego de guerra, de guerrilla. Y era este periodo a donde todo el mundo se iba a incendiar, y se incendió además en la batalla de las ideas que uno llevaba en lo concreto, pero el Che ha sido asesinado un año antes que explota el 1968, que como sabemos ha sido una gran rebeldía en casi todos los rincones del mundo, desde México, donde ha habido una masacre en 1968 importante de estudiantes, y muchos de esos estudiantes eran de los pueblo originario, como siempre pasa en los países donde hay casi un gran porcentaje de poblaciones nativas. Entonces, en este contexto, empezamos a empoderarse de una otra historia, de la llamada civilización, y de los costos que esta civilización ha habido por las poblaciones que han sufrido uno de los grandes escándalos de masacre históricos, como el esclavagismo, pero también más de 500 años, como tú estabas diciendo, de destrucción de las poblaciones nativas. Entonces empezamos a ver el lado ocultado de esta historia de la colonización europea. Y ha habido también la influencia de muchos artistas, críticos que llegaban a los niños con su dibujo y que empezaron a escribirle de una otra manera. Siempre me acordaré de uno de estos dibujos porque hay un héroe francés que es Los Gallos, ¿no? Un compañero de origen africana que estaba ahí, siempre le aprendieron a decir mes ancêtres les Gaulois, mes próceres los gallos, que era negro y alto como estos gallos era rojo y todo como siempre son los europeos de él mismo no se ha dado cuenta por todos estos años que estaba diciendo una barbaridad contra sí mismo. Ha sido esto el siglo de Frantz Fanon, ha sido el siglo del empoderamiento total de la identidad ocultada y de los masacres que el colonialismo hizo. También esto se vio después de la Segunda Guerra Mundial, a donde, por ejemplo, Italia ha tenido su colonialismo feroz con respecto a poblaciones africanas, se dio del hilo de búsqueda a nivel también académico, a donde salió una otra historia, la historia ocultada. Ahí vimos, por ejemplo, como en Brasil, donde naturalmente los nativos, y sigue siendo reprimido, matado aún hoy, han sido totalmente poblaciones nativas
han sido masacradas, destruidas también por lo que pensaban llevar la civilización, porque llevaban su enfermedad, por ejemplo, que los nativos no podían soportar. Hay tanta forma de colonialismo que aún sigue hasta el presente. Pero yo pienso que el verdadero, no es que lo pienso yo, es la realidad, que el verdadero despertar por el mundo de los nativos, ha sido cuando este mismo mundo, el mundo de la clase popular, era oprimido, había caído ya la Unión Soviética, nos estaban diciendo que éramos el fin de la historia. En los países como Bolivia, pero como México, como toda la parte de la América Centrales, donde la población indígena sufrían en algunos lugares importantes sigue sufriendo una doble explotación capitalista y racista, ellos empezaron a encabezar lucha de masa gigantesca que nos entregaron un mensaje importantísimo en Europa, que sí se puede cambiar, que las masas se pueden organizar con su forma y hacer alianzas importantes y determinar cambio. Esto le vamos a hablar, puede ser después, lo hemos visto en particular en Venezuela, a donde la población nativa, que como contaba el comandante Chávez cuando era militar, había sido, digamos, perseguida como animales de la parte de estos ejércitos, de esos soldados que siguen haciendo lo mismo, por ejemplo, en Colombia y todo, han sido, por lo contrario, una parte muy importante de este bloque social que podemos decir hoy es anticapitalista y antiimperialista y que ha llevado también a la victoria del socialismo bolivariano en Venezuela y que ha sido dignificada porque su dignidad ya la había llevada, digamos, bien fuerte con su bandera, pero ha sido reconocida en su dignificación en la Constitución bolivariana y ahorita están en el gobierno. En esa construcción que estás hablando, Geraldine, de la negación desde la academia, incluso los medios de comunicación, del colonialismo, de todo lo que se hizo y lo que se viene haciendo, ¿por qué hoy se mantiene esa misma lógica? ¿Por qué se mantiene esa misma lógica de negar que hubo un genocidio, de negar que se destruyó toda una comunidad en América Latina? ¿Cuál es el sentido de mantener esa lógica a día de hoy? Bueno, antes de todo, ¿hasta cuándo sigue el capitalismo en su forma imperialística? Evidentemente hay una carrera a conquistar de la misma forma, aún más feroz hoy que ayer, porque hoy tienen herramientas para ocultar aún más lo que están haciendo en los pueblos, contra los pueblos del sur global, podemos decir, y las razones se han multiplicado porque la competencia desde lo que por Italia, por Europa, se analizó como la más grande masacre de seres humanos en la Primera Guerra Mundial, cuando la competencia entre la potencia ha sido muy evidente, porque éramos ya éramos en un estadio del imperialismo, ¿no? Hoy lo vemos mucho más, porque países, por ejemplo, donde hay los recursos, que son recursos fundamentales para el desarrollo, entre comillas, nefasto de este capitalismo, son a menudo los territorios donde viven los nativos, porque son los que más en su naturaleza tendría que cuidarlo. Ahí se tendría que abrir una paréntesis para decir que el progreso, entre comillas, sobre todo en esta época donde la comunicación es global y también en el mismo tiempo no es democratizada en el verdadero sentido, porque hay pequeño grupo de corporaciones que son dueños de todo, incluido también la web, ¿no? Son influenciadas
Ya Fanon a la época hablaba muy bien de lo que significa la interiorización de la imagen del vencedor y la identificación del oprimido con el vencedor. Esto hay también en mucha parte de la población indígena que se han, entre comillas, que han sido, entre comillas, civilizados, y también no, pero que así como a la época le regalaban una cosita de nada en cambio de kilos y kilos de oro, ahorita también hay una compra de la conciencia, porque las conciencias revolucionarias, estaba hablando del Venezuela porque esto es el tema, cuando uno se reconoce como clase, digamos, como sector de oprimido y no entiende oprimir otros sectores que son menos fuertes que él, es decir, que se identifica en lo que para nosotros es el comunismo. Tú puedes llamarlo como quieres, pero es un compartir global, ante de todo, el análisis de cuáles son las causas que te oprimen. El segundo, cómo organizar, que tú no puedes hacer todo solo, porque la rebeldía de un ser solo es autística, que siendo tú un ser social, tienes que organizarte, reconocerte como clase y reconocer que hay una organización superior que los pueblos mismos producen, que para nosotros ha hecho la historia del movimiento obrero desde toda la lucha de clase, que toma la forma histórica que en ese momento es necesaria para ganar. Y cuando uno dice ganar, no significa poner un sector sobre un otro, dice ganar por el mundo, es decir, poner ese tema globales en Geraldine, te interrumpo allí con la venia no. también de Eliezer y tuya. O sea, quiere decir, por ejemplo, cuando en este caso Venezuela, Bolivia rompen esa de vencido de estar alineado a X poder, ya se tilda de comunista, se tilda de rebeldía, se tira de incivilizado, ¿no? Porque parece ser que las mismas potencias que antes eran metrópolis siguen manteniendo esa misma lógica. ¿Es eso también? Siempre el imperialismo, lo poderoso, tiene una arma importante en el dividir los oprimidos. Y esto lo hacen también con las poblaciones indígenas. En Bolivia es muy evidente, en Colombia también en Venezuela. En Venezuela es un paradigma. A este nivel, después podemos hablar en lo concreto, si quieres, de eso. Van, compran voto, van, compran tierra, van, compran prebendas, van y compran también la imagen, porque ha habido, este es un tema que en Europa no se quiere reconocer, pero que es otra forma de colonialismo, más insidiosa. Se llevan aquí algunos indígenas que corresponden a la imagen del colonizador, ¿no? Y que se le van a llevar en las academias, se le escribe libros, son jugados contra la fuerza que son tildadas como comunistas, ¿no? Que son los malos. Al contrario, esta forma de colonialismo que sobre todo en las Américas, en nuestra América, podemos decir, pasó a través de miles y miles de millones de dólares que las grandes agencias norteamericanas dieron a Europa también por toda esta ONG. Si vamos a ver Haití, que la grande Haití, la Haití de Toussaint Louverture, de la grande revolución de los oprimidos, hoy es la más colonizada, con esta armada de grandes organizaciones, entre comillas, humanitarias, que como tiene un interés bien concreto, evidentemente construye un cuento sobre los nativos que no es el cuento real, mejor, es el cuento real, pero oculta la lucha de clase, oculta de verdad cuáles son los intereses de los oprimidos, de liberarse de toda forma de contar su historia, de toda forma de imponer que su imagen se refleja en la imagen del vencedor. Es decir, del colonizador. Eso lo vemos, por ejemplo, en Jujuy. Esto es un ejemplo perfecto. En Jujuy, en Argentina, donde Milagro Sala,
una compañera que organizó los nativos, que cambió la cara de algunos territorios para hacer lo que más sería importantísimo, porque cualquiera que se dice progresista aquí en Europa, porque aquí, por ejemplo, miles y miles de dinero se van a otra parte, pero, por ejemplo, se sigue restringiendo a los nómades, a los gitanos, a los migrantes. Ahí se autoorganizaron, utilizaron el dinero para hacer cooperativa, pero esto era extremadamente peligroso por la dinámica del capitalismo, porque es un peligro del ejemplo, así como dice que Venezuela es una amenaza inusual extraordinaria. Cuando los oprimidos se organizan, son una amenaza verdadera, pero no para nosotros. Son una amenaza por estos poderes fuertes que quieren ir ahí y robarse los recursos y utilizar estos mismos recursos para hacer armas, para hacer guerra imperialista contra estos mismos pueblos, y pretenden que los obreros y las obreras del centro de la Europa construyen las armas con las cuales el imperialismo va a matar los pueblos del sur. Geraldine Colotti es periodista, escritora, política, experta en temas de América Latina. Estamos dialogando en este especial La invasión al Abya Yala, 12 de octubre de 1492. Geraldine, en Roma, hoy es consciente la comunidad europea que hay una deuda histórica con el pueblo y los pueblos originarios del Abya Yala. Yo creo que no. Porque la conciencia, si es verdadera conciencia, se va a traducir en actos concretos. Somos en un periodo donde después de la caída de la Unión Soviética, en un siglo, lo de antes, a donde el ejemplo fulgido de un Che Guevara era el máximo ejemplo de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hoy se dice una cosa y se hace exactamente el contrario. Imagínense cuánta difusión han tenido osímoros feroces como guerra humanitaria, como una guerra puede ser humanitaria, o como de otro tipo de invasiones y de robo que se le entrega una máscara de progreso. Hay una crítica seguramente que los marxistas han hecho a una idea mecánica del desarrollo de la fuerza productiva y todo, pero esto no tiene nada que ver, porque hoy el progreso que quieren llevar los neocolonialistas es un progreso de muerte, entre comillas, también por lo que van a exportar la bomba, porque como sabemos las bombas no son inteligentes. Y a diferencia de lo que piensan la pandilla de golpistas en Venezuela, si Trump o los colonialistas van a botar una bomba en una familia, no va a matar solamente la mitad de la familia que es chavista y la mitad que es antichavista no la va a matar. Pero digamos, hay una estupidez también en la forma del imperialismo, porque no es un problema de ética, es un problema de intereses. Como ya explicaba Marx a su tiempo, el imperialismo tiene que expandirse, porque cuando no tiene más que expandirse en un mercado, va a hacer la guerra comercial, física y todo, a lo que tiene otra parte del mercado para llevarse. Es en su naturaleza, la de ser colonial, la de ser secuestrador, la de ser, como estamos viendo, el destructor de este mundo. ¿Quién murió en el COVID, por el COVID-19? Los viejos pobres. ¿Quién está muriendo en América, en Norteamérica? Están muriendo los afrodescendientes, los latinos, los que no tienen protección, porque evidentemente todo lo que es servicio público, derechos sociales para el capitalismo y para el imperialismo son gastos. Aquí en Italia las industrias bélicas han continuado a trabajar matando y siguiendo matando trabajadores y trabajadoras que han sido y siguen siendo chantajeados para esta misma lógica que te dice que tú tienes que proteger tus cadenas y no romperla, y te hacen pensar que el migrante, que los latinos, que los afro y todos son los que te roban el trabajo.
y no te hacen ver que construyen un enemigo. Esto sigue siendo en Europa. Para contestar a tu importantísima pregunta, gracias Eliezer, esto, que esta Europa no es una Europa de los pueblos, no, es una Europa de los banqueros, es una Europa jerárquica donde se ve también en la manera de presentarse de los países mismos. Por ejemplo, Italia tiene que ser la tercera economía de la Unión Europea, pero nosotros percibimos un 35% en menos de salario de un alemán y un 30% en menos de los franceses, ni hablar de lo que está pasando en España, a donde a pesar de algunos gobiernos que se puede decir progresista, ellos no tienen la capacidad, la posibilidad de decidir, porque estos organismos sobranacionales, que para nosotros los italianos son la OTAN y la Unión Europea, y podemos decir el Vaticano también, por lo que es de la libertad de las mujeres, porque es todo, ¿no? Las grandes instituciones, que cuanto más impiden a los pueblos, a pesar que van a votar, de decidir de verdad, cuanto más te hace pensar que ellos son representantes de toda, del único tipo de democracia en el mundo. Llegan hasta pedir que se borren las elecciones, una expresión legítima de soberanía del pueblo, como lo que va a hacer el 6 de diciembre en Venezuela, porque quieren poner sus títeres, porque evidentemente los pueblos indígenas, los pueblos nativos, los pueblos que se organizan con la bandera de Guaycaipuro, retomando el espíritu de Toussaint Louverture, de todos los mártires ocultados para el imperialismo, que al contrario tiene una gran visibilidad, por ejemplo en Venezuela, como lo han tenido en Cuba, como lo están teniendo en toda esta segunda tentativa de independencia de la patria grande en América Latina. Entonces eso da miedo. Da miedo, ellos jamás llegaron a hacer en la práctica o a pedir perdón por el esclavagismo, por ejemplo. Lo hacen de una manera tan ritual, así como están celebrando, entre comillas, la figura del Che, para llevarle el alma, porque si tú no identificas de nuevo la batalla de coherencia, de lealtad, de revolución de nuestro próceres, de nuestro héroe y heroína, tú lo estás comprando una nueva vez para poner en un museo, que nada tiene que decir a los pueblos oprimidos, al contrario, esto es nuestra bandera de lucha, que se renueva, así como sigue renovándose en Cuba, y que se ha renovado en Venezuela con un lugar donde los pueblos están intentando de nuevo su camino. La cosa principal que podemos hacer nosotros, las y los revolucionarios en los países capitalistas, es decir, como dijo el pobre George Lloyd, cuando estaba muriendo, déjanos respirar. Geraldine, dos preguntas con lo que vienes comentando, también de lo que decía Eliezer, de esa deuda histórica. ¿Qué significaría, hipotéticamente, que las metrópolis antiguas, las hoy modernas colonialistas, pudieran reconocer que cometieron genocidio, que hubo un tema extractivista en nuestros países, en América Latina, en otros también? ¿Qué significaría para hoy que hicieran ese reconocimiento? ¿Qué significaría? Bueno, para decirlo en un sentido progresista, ¿no? Porque a veces se hacen leyes que son como, digamos, solamente apariencia. Hay ley votada en la ONU que establece que en los territorios indígenas son las poblaciones nativas que tienen que expresar su opinión. Imagínense qué está pasando en Colombia, donde cada día hay una masacre. Son exactamente los indígenas que tienen
tendría que ser protegido por eso. El emblema máximo, que no tiene que ver con lo nativo, tiene que ver con la identidad fuerte de un pueblo que tiene derecho a su territorio, a estar en su país, porque era su país solo palestino. ¿Cuántas resoluciones de la ONU ha habido? ¿Cuánta barbaridad nosotros no vemos, no quisiéramos ver más? Cada día mueren palestinos, cada día se le golpea los derechos humanos más fuerte y la violación de los derechos humanos. Si nosotros vamos a tomar cuántos compañeros murieron, son indígenas en Chile. ¿Qué podemos decir de los mapuches? La señora Bachelet, cuando estuve a su gobierno, ahorita se va a hacer lesiones contra Venezuela. Cuando estuvo en su gobierno, no logró no solamente promover un verdadero cambio de la constitución de Pinochet, ma al contrario, todas las negociaciones con los pueblos mapuches se quedó a casi nada, y ahorita los pueblos mapuches sigue siendo masacrado por esta persona como Piñera, como Bolsonaro, que están al sueldo de Trump y con la cual la civilísima Unión Europea, empezando por Italia, votó una resolución por defender los derechos humanos, entre comillas, en Venezuela. Puede ser tan descarado, sí pueden ser tan descarados, porque tiene los medios que son grandes concentraciones monopólicas, porque se compraron el alma en todos estos cómplices que hay, sobre todo en la información, digamos, de régimen, porque esto sí, no hablan tanto de pluralismo de la información, pero no hay pluralismo de la información, hay una sola concepción, hay un solo pensamiento, que es el pensamiento de los think tank norteamericanos, que se difunde, israelí, que se difunde en todas las academias, que se difunde en Europa, que te censura y te autocensura, porque si un joven hoy quiere hacer una carrera universitaria, alguna cosa no se pueden decir. Aquí hemos tenido un pequeño festival en Roma de los palestinos, que ha sido una persona progresista que le entregó el permiso como es en la ley de pedir un permiso para hacer unas manifestaciones culturales, claro, política también, de identidad, la han masacrada simbólicamente, políticamente, porque no se puede tener voz que no estén de acuerdo con la idea general que se basa su mentira, se basa sobre esta retórica que ellos son todo bien, los derechos humanos, que protegen a los indígenas. ¿Qué protegen? No, protegen sus propios intereses, eso se ve. Nosotros tenemos, los comunicadores, comunicadoras populares, tenemos la tarea, como estamos haciendo ahorita, de aprender de nuevo a los compañeros a mirar las cosas en los ojos. Si uno va a ver los discursos que hizo Che Guevara a la ONU, o que hizo Fidel a la ONU, o también que hicieron algunos progresistas del siglo de antes, hoy serían, sea matado para un sicario, o sea puesto en la cárcel, para esto mismo progresista, entre comillas, que han adoptado una idea securitaria de la política global. Geraldine, finalmente, por razones del tiempo, es nuestro peor enemigo. ¿Cuál es el mensaje de una europea a los pueblos originarios del Abya Yala en esta fecha especial? Bueno, siempre sigue vigente, los pueblos unidos jamás serán vencidos. Bueno, a Geraldine Colotti en Roma, agradecerte a ti en este día especial por darnos esa mirada europea de lo que significó la fecha del 12 de octubre de 1492 y lo que hoy ha seguido significando con lo que tú acabas de hacer ese análisis de la mirada desde Europa para los territorios del Abya Yala. Muchas gracias, Geraldine. Desearte un feliz día. Un augurio a los compañeros de Bolivia que se están preparando para rechazar los golpistas. Muchas gracias, Geraldine. Y en esta primera parte damos pues el agradecimiento a Geraldina Colotti, periodista escritora que desde Roma nos ha hecho este análisis.
Posteriormente, en el segundo segmento, tendremos al antropólogo, historiador, profesor y académico Wilder Guerra Curbelo, originario del pueblo Guayú al norte en Colombia, La Guajira. Ya volvemos con ustedes. Somos Panorama, transmitiéndose desde Euskal Herria en Bilbao, con Emigrados Sin Fronteras en televisión en directo para este día especial, producción de comunicaciones. Adelante.